Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, al igual que a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de ellos, de su química explosiva, de su relación, de su impacto en el mundo del entretenimiento y, lo más importante, vamos a intentar responder a la pregunta que ronda en la cabeza de muchos: ¿es nuestra obsesión con Kerem y Hande un amor real por una conexión auténtica, o simplemente una locura pasajera alimentada por la ficción? Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas ideas geniales en mente y no quiero que se pierdan nada. Gracias por su apoyo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Kerem y Hande. Hande y Kerem, sus nombres casi siempre van juntos, ¿verdad? Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Y desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. No solo en pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans, nosotros, nos volvimos locos. Empezamos a investigar cada detalle, a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Buscábamos señales, pruebas de que ese amor que veíamos en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y vaya que encontramos pruebas. Vacaciones juntos, fotos cariñosas en redes sociales, declaraciones ambiguas, la maquinaria de la especulación se puso en marcha y no hubo quien la parara. Pero, seamos honestos, ¿qué es lo que realmente nos atrae tanto de Kerem y Hande? Creo que hay varios factores en juego. Primero, su talento como actores es innegable. Ambos son carismáticos, guapos y tienen una química increíble. Lograron crear personajes entrañables con los que nos identificamos y que nos hicieron soñar con el amor perfecto. Segundo, la serie en sí misma era adictiva. Una comedia romántica con todos los ingredientes para enganchar al público, una trama atractiva, personajes secundarios interesantes, paisajes espectaculares y, por supuesto, la historia de amor central que nos mantenía al borde del asiento. Y tercero, y creo que este es un factor clave, la idea del amor de cuento de hadas. Todos en el fondo anhelamos encontrar a nuestra alma gemela, a esa persona con la que conectamos a un nivel profundo y con la que podemos construir una relación duradera y feliz. Kerem y Hande, o mejor dicho, Eda y Serkan, nos ofrecieron esa fantasía, esa esperanza de que el amor verdadero existe. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como sabemos, Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real. ¡Boom! La fantasía se hizo realidad. Ya no era solo una especulación de fans, era oficial. Estaban juntos. ¿Pero qué pasó después? Después de un tiempo, las cosas se complicaron. Empezaron a surgir rumores de crisis, de celos, de incompatibilidad. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. La decepción fue palpable. Muchos fans se sintieron traicionados, desilusionados. ¿Cómo era posible que ese amor tan perfecto, tan real, se hubiera acabado? ¿Acaso todo había sido una farsa, una estrategia de marketing para promocionar la serie? Aquí es donde tenemos que separar la realidad de la ficción. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones, sus propios sueños. Son actores que interpretaron un papel y que en un momento dado, decidieron explorar una relación fuera de la pantalla. Pero una relación real es mucho más compleja que un cuento de hadas. Implica compromiso, esfuerzo, comunicación, superar obstáculos y desafíos. Y a veces, por mucho amor que haya, las cosas no funcionan. Entonces, ¿nuestra obsesión con Kerem y Hande es un amor real o una locura pasajera? Yo creo que es un poco de ambas cosas. Es un amor real en el sentido de que nos sentimos identificados con sus personajes, con su historia de amor, con la idea de que el amor verdadero existe. Pero también es una locura pasajera en el sentido de que proyectamos nuestras propias fantasías y expectativas en su relación, olvidando que son personas reales con sus propios problemas. Creo que la clave está en disfrutar de su trabajo como actores, admirar su talento y respetar su vida personal. No podemos pretender saber lo que realmente pasó entre ellos, ni juzgar sus decisiones.
Simplemente podemos apreciar los momentos que nos regalaron, tanto en la pantalla como fuera de ella, y seguir adelante. Personalmente creo que ambos son increíbles, con o sin estar juntos. Son talentosos, trabajadores y tienen un futuro brillante por delante. Espero que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Y hablando de ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que nuestra obsesión con Kerem y Yandé es un amor real o una locura pasajera? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios abajo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por ver. En resumen, hemos explorado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en pantalla como fuera de ella. Analizamos su impacto en el mundo del entretenimiento y cómo su conexión alimentó nuestra fantasía del amor perfecto. Reflexionamos sobre la diferencia entre la realidad y la ficción, y concluimos que nuestra obsesión es una mezcla de admiración genuina y proyección de nuestros propios anhelos. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Realmente valoro su tiempo y atención. No olviden compartir sus pensamientos y opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Antes de despedirme, un último recordatorio: denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Kerem y Hande y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Los quiero. Hasta la próxima. Ahora bien, para profundizar aún más en este fenómeno, necesitamos desglosar algunos aspectos clave que contribuyeron a la construcción de esta narrativa. *** La magia de Senkalkapm, un catalizador de emociones ***. Senkalkapm no fue simplemente una serie de televisión más. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Su éxito radicó en una combinación de factores, desde su impecable producción hasta la banda sonora pegadiza y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La serie supo jugar con los tropos clásicos de la comedia romántica, al tiempo que introducía elementos frescos y modernos que resonaban con una audiencia joven y global. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, era una joven florista independiente y ambiciosa, mientras que Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, era un arquitecto exitoso pero frío y calculador. La premisa inicial, un contrato de matrimonio falso, sentó las bases para una dinámica llena de tensión, humor y, inevitablemente, amor. La serie se caracterizó por sus diálogos ingeniosos, sus situaciones cómicas y sus momentos románticos intensos. Los guionistas supieron construir una narrativa que mantenía al público enganchado, semana tras semana, ansioso por ver cómo evolucionaba la relación entre Eda y Serkan. Además, la serie se benefició de una fuerte presencia en redes sociales. Los fans crearon comunidades online donde compartían sus teorías, editaban vídeos y expresaban su amor por los personajes y los actores. Esta interacción constante alimentó aún más el fervor por Senkalkapm y contribuyó a su éxito global. *** Kerem y Hande, más allá de la pantalla ***. Pero el éxito de Senkalkapm no se limitó a la calidad de la serie. La química entre Kerem y Hande jugó un papel fundamental. Ambos actores demostraron una gran habilidad para dar vida a sus personajes, pero también lograron transmitir una conexión auténtica que trascendió la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans no tardaron en darse cuenta. Empezaron a analizar cada detalle, a buscar pistas, a construir teorías sobre su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Kerem y Hande, acompañados de comentarios y mensajes de apoyo. Los fans crearon hashtags como #Anker y #Etser para expresar su amor por la pareja. Las entrevistas y apariciones públicas de Kerem y Hande también fueron objeto de un escrutinio minucioso. Cualquier declaración ambigua, cualquier gesto cariñoso, era interpretado como una confirmación de su relación. La presión mediática y la atención de los fans eran intensas, pero Kerem y Hande supieron manejar la situación con elegancia y discreción. *** La confirmación y el final, un cuento de hadas con un final agridulce ***. Finalmente, después de meses de especulación, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por parte de los fans.
Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Eda y Serkan, Kerem y Ande, el amor de la pantalla se había trasladado a la vida real. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Kerem y Ande compartieron fotos de sus vacaciones juntos, se dedicaron mensajes cariñosos en redes sociales y se mostraron felices y enamorados. Los fans celebraron su relación y les desearon lo mejor. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la presión mediática, los celos y la incompatibilidad habían afectado la relación. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Ande habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados y hasta enojados. ¿Cómo era posible que ese amor tan perfecto se hubiera acabado? ¿Acaso todo había sido una farsa? Asterisco asterisco desmitificando el amor idealizado, lecciones aprendidas asterisco asterisco. La ruptura de Kerem y Ande nos recuerda que las relaciones reales son mucho más complejas que los cuentos de hadas. Implican compromiso, esfuerzo, comunicación, superar obstáculos y desafíos. Y a veces, por mucho amor que haya, las cosas no funcionan. Es importante separar la realidad de la ficción y recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propios sueños. Son actores que interpretaron un papel y que en un momento dado, decidieron explorar una relación fuera de la pantalla. No podemos pretender saber lo que realmente pasó entre ellos, ni juzgar sus decisiones. Simplemente podemos apreciar los momentos que nos regalaron, tanto en la pantalla como fuera de ella, y seguir adelante. La obsesión con Kerem y Ande es comprensible. Nos enamoramos de sus personajes, de su historia de amor, de la idea de que el amor verdadero existe. Pero también debemos ser conscientes de que proyectamos nuestras propias fantasías y expectativas en su relación, olvidando que son personas reales con sus propios problemas. La clave está en disfrutar de su trabajo como actores, admirar su talento y respetar su vida personal. Desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales, sin pretender controlar su destino. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Ande, un impacto duradero asterisco asterisco. A pesar de su ruptura, Kerem y Ande han dejado un impacto duradero en el mundo del entretenimiento. Su talento, su carisma y su química han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Senkalkap se ha convertido en un clásico de la comedia romántica turca, y sus personajes, Eda y Serkan, son recordados con cariño y nostalgia. Kerem y Ande han demostrado que son actores talentosos y versátiles, capaces de dar vida a personajes complejos y entrañables. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado como pareja en la pantalla perdurará en el tiempo. Su historia de amor seguirá inspirando a muchos a creer en la magia del amor verdadero, incluso si a veces los cuentos de hadas no tienen un final feliz. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de éxito, de decepción y de esperanza. Una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Así que nuestra obsesión con Kerem y Ande es un amor real o una locura pasajera. Yo sigo creyendo que es un poco de ambas cosas. Pero al final, lo importante es disfrutar de su trabajo como artistas, admirar su talento y respetar su vida personal. ¿Y ustedes, qué opinan? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo. Y eso es todo por hoy. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Gracias por ver. Los quiero. Hasta la próxima.